Hola, bienvenidos a este directo. En esta ocasión, Diálogo 21. Vamos a estar conversando, dialogando con Carles Company. Bienvenidos y gracias. Carles es creador de la presencia biodinámica y conoce también la obra de Hammer. Ya está aquí Carles. Ya está entrando. Justo te mandé la... Ahí estás. Gracias a todos por acompañarnos. Hola, Hola, Francho. ¿Qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien. Perfecto. Súper, bienvenido. Muchas gracias, Franjo. En lo que estabas entrando, estaba comentando eh, que desarrollaste, creaste un modelo, un método, la presencia biodinámica. Yo quisiera simplemente unas palabritas iniciales antes de presentarte. Comentar que la primera noticia que tuve de ti y de tu trabajo fue a través de Laura Cao, Ujú. que es partera aquí en México, y luego vi en tu libro que hay una parte del, no sé si es la introducción o la dedicatoria que aparece su nombre también, Sí. que la incluías, y a mí me tocó conocerla, estuvo en un curso mío de seno en Ciudad de México y me habló mucho de ti, tienes que contactarlo, y por una cosa y otra no te contacté, pero curiosidades de la vida, el Internet nos hizo que nos encontráramos y hoy estamos aquí. Y yo como que a veces uno, aunque no siga a pies juntillas las pistas, como que la vida a fin de cuentas te lleva, ¿no? A algunos lugares, ¿no? Y para mí pues es un gusto conocerte un poco más y conocer también tu trabajo, tu trayectoria. Carlos lleva bastante tiempo con su método, con su modelo, tanto en España como en varias partes de Latinoamérica. Y me Ujú. gustaría si nos pudieras ayudar a una presentación de ti mismo y Ujú. también de lo que es la presencia biodinámica. Sí, gracias. Sí, Laura fue, diremos, la culpable de que yo conociera México, porque Laura estuvo en un taller conmigo en Argentina y ahí me invitó a ver si podía ir a México y bueno, hace como 10 años que estoy yendo a México un par de veces al año. Sí, sí, muchas gracias a Laura. Eh, Mira, mi trayectoria es, bueno, hace más de 30 y tantos años que mi raíz, diríamos, fue la osteopatía y trabajé única y exclusivamente con osteopatía estructural durante a lo mejor casi 10 años, hasta que en los últimos años de estar trabajando me di cuenta de que algo se me escapaba del trabajo. O sea, había pacientes que funcionaban sin saber por qué y otros no funcionaban tampoco sin saber por qué. Y curiosamente, pues bueno, en aquellos tiempos también yo estaba leyendo mucho budismo, mucho Advaita, mucho hinduismo, aparte de esto, ¿no? Y entonces empecé a retomar un poco el trabajo más sutil, que podríamos llamarle la craniosacral. Uh -huh. Y volví a retomarla porque la había estudiado en la carrera, pero la tenía apartada. Y de ahí me di cuenta que tampoco, que era un trabajo muy sutil, pero que también se me escapaba, ¿no? Y poco a poco conocí a un amigo que estuvo conmigo bastante tiempo porque me sonaba mucho el no hacer o la escucha profunda de él.
que era murió hace un par de años, creo, Mike Boxa. Oh, lo Estuve, siento. estuve a su lado durante un tiempo y después, recogiendo de un lugar y de otro, empecé a ponerle el nombre de presencia biodinámica al trabajo. Para mí, la presencia biodinámica es estar presente al movimiento de la vida. El movimiento de la vida se está dando, el cuerpo tiene tal inteligencia que en realidad, si podemos apartar el cognitivo, la parte mental, podríamos decir, ya está. O sea, el cuerpo sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Curiosamente, donde digamos, hace clic mi trabajo con las 5 leyes de Hammer, es cuando hace poco, no hace mucho, yo recuerdo haber leído a Hammer hace muchos años, pero es aquello que lees, es un poco parecido que decías, algo lo lees y se queda ahí, ¿no? Se queda ahí. Sí. Y curiosamente creo que eran 4 años, nada más que 4 años, después de terminar uno de los círculos que hago de presencia biodinámica, donde, por ejemplo, yo siempre he utilizado la palabra que la enfermedad es un gran regalo, ¿no? Recuerdo que cuando terminé el círculo, me acuerdo muy bien de este momento, cuando terminé el círculo, que son círculos presenciales de 5 días, y volviendo a la ciudad, porque lo hacemos normalmente en el campo, en lugares retirados, íbamos un par de asistentes que habían estado, o sea, al curso, y era un médico, y él conocía muy bien las leyes de Hammer y me dice, oye, tú parece que esto que hablas es Hammer. Y yo digo, bueno, no sé, o sea, recuerdo haberlo leído, pero ahora no te puedo decir, ¿no? Y claro, me picó la curiosidad y entonces retomé y dije, me cayó el 20, ¿no? Que dice en México. Y digo, wow, estoy diciendo cosas que por supuesto ni me acerco, ¿no? O sea, Hammer hizo un manual tan exacto de lo que es la biología y el cuerpo humano, que concuerda tanto en tu página, ¿no? El nuevo paradigma, que no tiene nada que ver, que me quedé como completamente alucinado de que yo estaba hablando de las leyes de Hammer sin en realidad conocerlas, porque fue ahora cuando las retomé otra vez y leí y en realidad cuadra todo perfectamente. O sea, para mí el trabajo es, como decía, estar presente, poder apartar la mente y darnos cuenta de eso que es tan nuevo y tan desconocido, es que el cuerpo sabe, el cuerpo en realidad es inteligente. Yo aparto la inteligencia con I mayúscula, para mí es la biología del cuerpo, y el intelecto con minúscula es el conocimiento, ¿no? Y entonces ahí es donde se ligó todo, sí, por decir de alguna manera. Súper, suena, Ujú. suena muy bonito lo que comentas. Y algo que quisiera compartir es, hay una frase ya antigua, muy antigua, que es todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Ujú. Y muchas veces hay cosas de la obra de Hammer y de otros muchos autores que podemos ver que concomitan, porque pues en realidad el mundo es así como es. Y normalmente hemos tenido una manera un poco distorsionada de ver muchas cosas, producto de los intereses que ya sabemos que hay como un poder establecido, que hay cosas que que les interesa fomentar y otras que no tanto. Y haciendo un poco de lado todo eso, eh, creo que ha de ser común, imagino, que más personas, así como tú, pues hayan tenido esa sensación o esa eh, forma de ver de que lo que ya estaba haciendo yo, pues concomita mucho con lo que dice este señor o lo que dice este otro autor, ¿no? Sí, completamente. Sí, sí, sí. Y para mí, por supuesto, o sea, están todos los poderes estos, como queramos llamarle, fácticos o como sea, que les es un interés en que no permitan, ¿no? Yo recuerdo que también utilizaba la frase, es decir,
¿Cómo el ser humano que tenemos 3.500 millones de años hemos llegado hasta acá sin la medicina? ¿O cómo ha sido posible esto? O sea, pero ahora se nos ha convencido o se ha convencido a la gente que necesita a alguien para que le diga cómo tiene que reparar algo, ¿no? Es Claro. una, es, es una locura. O sea, ¿cómo ha podido ser? ¿Cómo hemos podido sobrevivir sin medicina? Porque sí, vale, podemos decir, la medicina china tiene 5.000 años, pero son 5.000 años, ¿vale? Pero el ser humano ha llegado aquí desde otro lugar y creo que desde hace muchos años, se le dio el poder o la supremacía, por decir de alguna forma, a la mente cognitiva, ¿vale? Yo a la mente le llamo la mente cognitiva, ¿no? Podemos hablar, está el cerebelo, el límbico y la mente racional, ¿no? Eh, Ujú. y la mente racional, yo ya hace mucho que me di cuenta de que es una herramienta maravillosa para poder funcionar, pero ni atrapa, ni repara, ni hace nada con la vida. La vida se puede vivir, se puede sentir, pero no se puede atrapar, no se puede entender. Pero llegó un momento en que dijeron que, o nos hicieron convencer, a mí también, porque llegué a estar convencido, ¿no? En que todo es una especie de guerra, o sea, todo lo que vive en el planeta está en guerra o luchando contra otra parte de lo que está en el planeta. A nivel planeta, macro y microcosmos, ¿no? Para mí puedo decir, el planeta es lo que conocemos como la Tierra o el cuerpo de cada uno. Y para mí el llegar a darme cuenta de que todo es una sinergia, todo está en sinergia, nada está en lucha con nada. Aparte de cuando nos hemos creído esta lucha, aparece la mente cognitiva y entonces intenta hacer algo. Y con ese algo que intenta hacer, lo que hace es interrumpir la sinergia de todos. Ujú. Y entonces decimos, wow, qué mala pata, ahora tengo esto, tengo lo otro. Y por eso el poder estar presente a observar cómo todo esto se mueve es maravilloso. Y sí, por otra parte, por ejemplo, yo intento hacer el hincapié o es un lugar donde creo que es muy interesante, es poder apoyar a la gente, primero a la gente que trabaja con bebés y niños y a los padres que están con bebés y niños. Porque creo que es desde ahí, o sea, es desde la raíz donde los niños pueden ser escuchados, donde las personas pueden ser escuchadas, y entonces el sistema no empieza a tener ninguna interferencia. O sea, yo digo, los niños solo necesitan ser escuchados, los adultos también, pero los niños, si empezamos durante los primeros años a poder escucharlos plenamente, a poder permitirles que el sistema se autoequilibre, porque es lo que está haciendo siempre, hemos ganado un montón, hemos ganado una batalla. Sí, Muy bien. De hecho, vi que algunas de las publicaciones más recientes tienes como un evento programado enfocado también a la infancia y al parto y a las sí, y sí, sí, llevo mucho tiempo y también con Laura es una de las culpables de poder haberme acercado a ese mundo que para mí ya de entrada antes era muy crucial y ahora cada vez lo veo más crucial. Quiero decir, poder apoyar, sería la palabra, apoyar a los padres para que puedan darse cuenta de que algo es completamente diferente y que los niños solo necesitan su pleno apoyo y su plena escucha, les pase lo que les pase, y el cuerpo, su biología sabe hacer. O sea, los niños no necesitan absolutamente nada. Quien dice los niños, decimos también los adultos, pero cuando los niños, cuando los adultos de ahora no hemos sido escuchados desde niños, en vez, entonces a veces necesitamos algo, necesitamos una pequeña ayuda, un pequeño empujón, una pequeña muleta para poder estar con ellos.
pero sería fantástico poder empezar desde la base. Sí. Claro. Tienes un libro publicado sobre presencia biodinámica y también creo que tienes un vínculo o colaboración con una universidad. ¿Nos puedes compartir un poco de ambas cosas, Sí, Carles? bueno, tengo un libro que está publicado que ahora ya no queda en papel, pero sí está en PDF, que la gente puede pedírmelo a mi página o cualquier vínculo y puedo mandarlo, no hay ningún problema. Este libro es la transcripción de un círculo de 5 días justo ahí en Veracruz, hace ya unos cuantos años, con un grupo de gente. Entonces es la transcripción del trabajo que hago en un círculo, porque era algo que me pedían hacía mucho, que escribiera un libro y me costó mucho decidir cómo escribirlo y al final la decisión fue transcribir directamente la experiencia de un grupo de gente donde están sus preguntas y sus intercambios. Y sí, tengo colaboración ahora con un par de universidades. Una es con una universidad pública de Castellón, aquí en Valencia, y hicimos un trabajo con la Facultad de Psicología para recibir sesiones de presencia biodinámica y monitorizar y hacer test con el resultado, ¿no? Entonces, ese trabajo dio muy buenos resultados. Se trabajaba sobre todo el estrés y el sueño y la gente en general mejoró muchísimo. Y ahora está un poco en stand-by con todo esto que ha ocurrido en el mundo para poder terminarlo, para poder publicarlo. Y también hay una universidad online que se llama Universidad Internacional de Valencia, que también estoy haciendo colaboraciones y se llama a nivel psicológico, se llama la quinta terapia de psicología. No sé, en realidad es que yo con los nombres me pierdo un poco. Y estamos dando a conocer el acercamiento a la psicología desde la biología. O sea, para mí, y a veces es curioso porque las universidades son de psicología, pero yo siempre les digo que para mí lo que nos mueve es pura biología. O sea, no nos mueve la psicología. De raíz, lo que me hace mover es la biología. Y después lo puedo intentar entender con la psicología, pero es pura biología lo que nos mueve. Sí. Sí, pues desde Hammer también se sostiene un poco eso de que el psiquismo y lo que vivimos está conectado, sobre todo cuando estudiamos constelaciones cerebrales, que es un nivel ya un poco avanzado. Ujú. Vemos la correlación que hay entre el estado la conductual que presentemos, si estamos más introvertidos o extrovertidos o nerviosos o tranquilos o estamos hablando mucho o más retraídos, todo eso está súper conectado con las situaciones que nos tocan vivir y a su vez con nuestra manera de ver el mundo y los filtros, porque no es tanto lo que ocurra, sino cómo interpretamos eso que ocurre, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo a esto le digo, vivimos la vida desde nuestra historia de vida no digerida. ¿Vale? O sea, esos, esos DHS o shocks o programas que se activan, o sea, cuando el programa se activa y el programa termina su resolución, no hay problema. O sea, pero muchas veces aparece el intelecto, aparece la intervención del querer hacer algo con lo que ocurre y en realidad lo que hace es bloquear este programa. Cuando el programa se bloquea, el cuerpo es tan inteligente que va buscando inconscientemente situaciones que me repiten ese programa para poder justamente terminarlo. Y entonces, por eso digo yo, cada uno de nosotros vivimos la vida según nuestra historia de vida no digerida. Sí. Claro.
Sí, pues coincido, Carlos. Eh, para las personas que nos están escuchando, ¿cómo podrías compartirnos cómo es o de qué maneras pudiera ser una sesión de presencia biodinámica? Ujú. Sí, mira, una sesión de presencia biodinámica. Eh, bueno, primero tenemos una charla, una plática, ver, bueno, qué es lo qué crees que te pasa, qué crees que está pasando, qué te han diagnosticado, todo esto, ¿no? Después de haber platicado con todo esto que me trae, o sea, que hace que venga, yo trabajo en la camilla. O sea, supongo que es un trabajo que me viene desde osteopatía. Trabajo con la camilla y lo que hago es poner las manos encima del cuerpo del paciente y yo invito al paciente que simplemente se sienta o sienta si hay alguna sensación en el cuerpo. Bien. Eh, y si quiere puede compartir esa sensación conmigo. Entonces yo intento llevar al sentir, no al pensar, sino al sentir del paciente. A veces también la sesión se da verbalmente, quiero decir, el paciente está tumbado y yo le hago una especie de escáner, poder eh, invitarlo a escuchar qué está sintiendo en su cuerpo, dónde están las sensaciones, qué sensaciones tienen. El trabajo es muy a nivel reptiliano, o sea, quiero decir, es yo quiero llevarlos a un lugar simple de la pura sensación, no de la interpretación de la sensación, sino llevarlos a habitar esa sensación en el cuerpo. De ahí a veces se dispara algo y a veces entran en calma. Después de unos 30, 40 minutos, dejo que la persona vuelva porque a veces, no siempre, pero en general la gente entra en una calma, en una vagotonía bastante fuerte. Y después tenemos un tiempo para poder hablar, si quiere preguntarme algo, si quiere contarme algo, si quiere. A veces de ahí conectan con historias que las verbalizan, que curiosamente a veces dicen, bueno, en realidad no sé por qué te cuento esto, porque a veces me dicen, no tiene nada que ver con lo que vine. Y sí, en el fondo sí tiene que ver mucho con lo que vino, pero estaba ahí enterrado y escondido, ¿no? Y de, bueno, no tiene nada que ver. Y así se va desarrollando el trabajo. Es con un conectar con el cuerpo para que el cuerpo pueda soltar esa energía que quedó atrapada. Sí. Eso que acabas de comentar es bien cómico y cuando llevamos cierto tiempo, sobre todo conociendo las 5 leyes, porque las 5 leyes son muy claves y muy precisas, el síntoma y la historia vivida, ¿no? Pero ya me ha pasado en varias ocasiones que la persona viene y sin casi hacer ninguna pregunta exploratoria, te sueltan toda la sopa. Te dicen, tengo esta molestia en este tejido tal, y además, y te cuentan todo y le dices, bueno, si una parte de mí me dice, bueno, si le digo que eso está conectado con eso, pues a lo mejor ni se lo cree, pero No, porque no. el arte, parece que el arte es el terapeuta que tiene que sacar la sopa, pero cuando ya te Exactamente. la lo ves y lo Claro. sabes, Sí. a veces te pregunto, a mí lo que me ha pasado, a veces me pregunto y digo, pues sí, ya no tiene el mérito de conectarlo porque me lo No. está diciendo ahora y Eh, es como, y es muy sí. interesante porque Exactamente. Sabes, frecuente. mira, yo recuerdo ahora esto que estás diciendo, a veces yo le digo a la gente cuando ocurre esto, ¿tú te has escuchado? O sea, ¿te escuchaste lo que estabas diciendo? Ya está. Es maravilloso. Cuando lo puedes ver desde esa presencia, ¿no? Cuando presencias esa biodinámica, ¿no? Ese movimiento de la vida. El movimiento es mágico, cómo se va cuadrando todo perfectamente, siempre y cuando, para mí, el terapeuta pueda estar ahí sosteniendo el campo, no hurgando o arreglando nada, sino dando el espacio para que las cosas se den. Claro. Sí. Alguna vez estuvimos hablando por tuyo por WhatsApp
de una, creo que era también otro diálogo que tuviste con una chica y lo que me llamó mucho la atención es esa parte que acabas de comentar ahora, de generar el ambiente para que las cosas se den. Claro. Y creo que eso concomita mucho y te lo comenté también, con Milton Erickson, porque Milton Ajá. Erickson, que de él luego salen un montón de aportaciones a otros campos, a diferentes escuelas de psicoterapia, ya sea, bueno, y que también se ha llevado a otros campos, no solo en la psicoterapia, pero algo muy interesante de Erickson y que coincide con tu trabajo y yo creo que también eh, es, con corrientes que usan la meditación y ese componente de que a veces el inconsciente puede hacer muy buen trabajo y para eso hay como que generar ese espacio, esas posibilidades, porque no todo, hay cosas que llevadas a la conciencia funcionan y obviamente Sí. no hay que negar, pero también hay Mm. que incluir que también hay otras maneras Ujú. sutiles por debajito del agua, ¿no? En las que Ujú. también se puede conseguir muy buenos resultados. Y Erickson, por ejemplo, tiene en su obra hay muchísimos casos en los que tiene casos en los que usa un estilo directo, pero también tiene casos en los que usa un estilo indirecto en el que Ujú. permite también un poco que afloren eh, ese estado que tú comentas. Ujú. ¿Qué, Claro. ¿Qué tan importante es ese estado en lo que es la presencia biodinámica? Bueno, para mí ese estado, para la presencia biodinámica o desde la presencia biodinámica, lo es todo. Quiero decir, cuando dices a nivel cognitivo, a nivel hacer, a veces funciona, no se trata de deshacernos de esto, pero para mí funciona en ciertos casos, en ciertas situaciones donde a lo mejor pueda ser grave el problema o pueda estar muy perdido la gente, y podríamos decir, o puedo decir, que puedo utilizar la mente para distraerlos en cierta medida para que ese otro nivel pueda hacer el trabajo. ¿Vale? Claro, ese otro nivel, para mí, yo le llamo una plena escucha. A veces aquí en lo de plena escucha, porque sé que mucha gente habla de esta palabra, pero para mí plena escucha es recibir todo aquello que se muestra en todos mis sentidos, o sea, todo lo que estoy viendo, oliendo, escuchando, percibiendo de la otra persona, sin hacer nada con ello, o sea, sin ni siquiera interpretarlo, sino simplemente recibirlo. ¿Por qué? Porque cuando uno es recibido plenamente, su sistema tiene otro nivel, ese sistema inconsciente o ese sistema biológico sabe cómo equilibrarse. Pero cuando esto, y por eso decía antes la gran importancia para con los niños, ¿no? O sea, cuando no hemos sido escuchados, y no ser escuchado, mira, puedo hacerte un ejemplo que es muy típico, ¿no? A lo mejor no, con terapeutas también, ¿no? Pero sobre todo con amigos, ¿no? El ejemplo de no escucha es, un amigo viene a contarte un problema que está teniendo o que se está sintiendo y a lo mejor tú puedes sorprenderte intentando esperar a ver en qué momento se calla el amigo para decirle qué es lo que tiene que hacer, ¿vale? Este es el ejemplo de no escucha. Y, y encima, lo que puede pasar es que esa escucha debilite al amigo, porque lo que está pasando es que tú me cuentas tu historia y tu historia solo puede ser intentar entenderla desde mi perspectiva y desde mi perspectiva no tiene nada que ver con la tuya. Entonces, cuando no hemos sido escuchados, entonces necesitamos gritar más, ¿vale? Y entonces exageramos todo mucho más. Ese nivel es tan importante, ese nivel de la escucha donde el inconsciente o la biología, que es como yo le llamo, sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Ese es como un truco de magia, por decir de alguna manera. O sea,
tengo que estar haciendo o tenemos que estar haciendo algo para distraerte mientras la magia está ocurriendo. De hecho, lo que comentabas tú de distraerlos para que pasen otras cosas, hay una metáfora, aforismo o frase hecha ya muy utilizada en terapia breve, la línea de la que Nardone es probablemente el máximo exponente o uno de los más brillantes al respecto. Y el aforismo que ellos usan mucho, pero probablemente no sea de su autoría, a lo mejor existía desde antes, porque ellos a veces toman aforismos también sobre todo de Oriente, de Asia y tal, hay mucha cultura también de eso. El aforismo en sí es surcar el mar sin que el cielo lo sepa. Sí. Y, y es, o sea, cuando estabas hablando de eso, del, bueno, los voy a distraer, que los distrae, ¿no? Y pum, me vino esa frase porque creo Sí. que lo bonito de estudiar, de revisar, aprender, es que hay muchas conexiones entre diferentes escuelas, diferentes modelos y desde ahí creo que es bonito conocer esas concomitancias porque ya estamos demasiado divididos y por ahí Sí. es un camino para tender puentes entre diferentes disciplinas y cada escuela habla su lengua, porque Ujú. usan sus palabras pero muchas cosas se comprenden de la misma manera, se saben y se conocen algunos funcionamientos y algunas lógicas, pero nomás se llaman de maneras diferentes, ¿no? Completamente de acuerdo. Y sí, estaría buenísimo si empezáramos a unir, porque también es verdad que es una palabra que se dice muy fácil, pero a veces parece que no, no, lo que yo sé es lo que vale, lo que tú sabes no. Y yo estoy completamente de acuerdo. En el fondo, todos los caminos llevan a Roma si estamos dispuestos a estar abiertos y a expandirnos. Yo digo, para mí la vida es una plena expansión, o sea, no es un camino direccional, es estar expandiéndonos en todos los sentidos y entonces todos llegaríamos al mismo lugar y estamos intentando vivir desde el mismo lugar. Pero sí, hay mucha gente que intenta defender su parcela, Claro. es una locura. Sí. Quisiera preguntarte si tienes, si hay algún caso que no te gustaría compartirnos de Bueno, que te haya tocado acompañar, que creas que pueda ser interesante compartir, analizarlo, tenerlo en cuenta. sí, bueno, tengo muchos casos, pero antes cuando me comentabas y hablábamos un poco antes, me decías, tengo un caso que hace como 3 años y es muy directo, una de mis hijas le diagnosticaron el famoso papiloma, ¿vale? Eh, y curiosamente, ya te digo, esto hace como 3 años, cuando yo hace 4, como hablábamos antes, retomé lo de Hammer, ¿no? Y curiosamente, claro, me vino tan como a pelo, ¿no? Y mi hija, entonces, que ya vivía sola y tal, entonces cuando le diagnostican tenía problemas, tenía molestias, le diagnostican esto y le cuentan todo aquello que tienen que hacer, la medicina clásica, y entonces ella tenía 23 años y me decía, bueno, me he enterado de que si me hacen el raspado y tal, pues después igual no puedo tener hijos y tal, no sé si quiero tener hijos, pero no me apetece. Entonces, yo reconecté completamente con esto de Hammer y, y cuadraba perfectamente, quiero decir, cuadraba perfectamente y pude hablar con ella y pude decirle qué pasó con la pareja que te dejó hacía medio año, que le había dejado, y justamente me decía, mierda, papá, es que ahora que ya estoy bien, me aparece esto. Ahora que se me ha olvidado, aparece esto.
Y fue maravilloso cuando pude hablar con ella, le pude explicar y pudo entenderlo desde otro lugar. Y curiosamente, en las revisiones de los tres y el medio año después, fue desapareciendo esto. Yo le estuve dando sesiones, que evidentemente esas sesiones la estaban llevando a la vagotonía, le estaban llevando al descansar y al bajarla. Y sí, lo que este hombre hizo, lo que Hammer hizo, es como un manual del cuerpo humano maravilloso, maravilloso en el sentido de que todos sabemos cuando ves, es que cuadra a la perfección. Yo creo, ¿no? Y es una opinión, no sé, tampoco te lo dije nunca, ¿no? Creo que un fallo, por decir de alguna forma, es ponerle el nombre de medicina, ¿no? Medicina. Porque a veces la gente como medicina busca algo, ¿no? Busca un remedio, ¿me entiendes? Y por otra parte también hay otra gente que ha malinterpretado el trabajo de Hammer y ha hecho cosas que ha hecho. Por eso da este miedo a veces de ponerle el nombre del trabajo de Hammer, porque a veces la gente está asustada con esto. Y bueno, ese caso era muy, muy bonito. Y después también, cuando vuelvo a retomar todo este caso, es muy bueno poder reeducar a la gente. Yo utilizo, digamos, la gran inteligencia de Hammer para dar a conocer a la gente que esto que le está ocurriendo es consecuencia de algo, no Claro. es la desgracia de algo, sino que yo a veces digo hay una causa y un efecto, hay algo que va hacia arriba y luego tiene que ir hacia abajo. Y es un reeducar también un poco a la gente a que eso que le está ocurriendo no es el problema, ¿no? Yo a veces digo, y sé que a veces se me queda mirando, mira, gracias a esto que te está ocurriendo, que le llaman enfermedad, estás vivo. Sí. Justo gracias a esto. No es por esto, es maravilloso. Sí. Uh-huh. Pues sí, muy, muy claro el caso que nos Uh-huh. compartiste desde Sí, Israel. sí. Y lo bonito de tener acceso a este modelo de las 5 leyes es que es un mapa diagnóstico y podemos saber qué ha ocurrido antes, en qué fase nos encontramos, porque los síntomas, hay tejidos que presentan síntomas en fase de estrés y otros que presentan síntomas en fase ya vagotónica o de solución. Y así como comentas de que ha habido, cuando hay un autor de peso, de suficiente peso, pues siempre salen escuelas y diferentes Uh-huh. ramas y es así como un árbol y de cada Uh-huh. rama luego probablemente con la deriva del tiempo vayan surgiendo otras subramas y luego cada mente de cada persona que está en una escuela pues es otra subrama porque no es hay tantas concepciones del modelo de las 5 leyes como tantas personas. Uh-huh. Ahora se subió la doctora Matilda de compañera de Argentina. Ah, qué Y, bueno. y lo que comentabas es lo de la palabra medicina. Hay algunos que sostienen que la escuela que han escogido le llaman nueva medicina germánica, porque son las palabras que escogió Hammer, pero también Hammer por el camino y empezó a llamarle Heilkunde, que es una palabra que no es exactamente medicina, pero es como bienestar Uh-huh. o buen rendimiento, que Uh-huh. sería en alemán, hay algunas palabras que son complejas de traducir, ¿no? Sí, 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 lo sé. Y en la que yo ahorita me siento muy a gusto, llevo tiempo, no usamos la palabra medicina, es simplemente 5 leyes Sí, biológicas sí, lo sé. y hay algunas que son muy radicales, algunas líneas que son anti... De hecho, en algunas líneas a mí, yo soy, bueno, eh, presencia biodinámica y nueva medicina germánica no se pueden. Son cosas diferentes y no, y claro, hay algunos que están muy Sí, sí, sí. en su radicalismo de que
solo eso y todo lo demás no debería existir y no funciona ahí fuera y no es Hammer. Sí, Nosotros que estamos en la visión de que no hay nada que esté afuera del modelo, porque el modelo lo puede analizar todo, porque todo, ya sea interno o externo, afecta al propio cuerpo. Entonces, todo claro, puede ser analizado bajo las 5 leyes porque sabemos que hay cosas que nos pueden o ayudar un poquito o no ayudar y hay otras que son probablemente inocuas. eso, Porque, a ver, comerte una zanahoria a lo mejor ni te mete en fase activa ni te mete, bueno, realmente ninguna cosa te mete a una fase u otra, pero hay sustancias o productos farmacéuticos y no farmacéuticos, el alcohol, las drogas, hay un montón de cosas que nos permiten cambiar lo que sería la corteza territorial de un estado a otro, claro. pasar de depresión a manía, o de depresión, bueno, son palabras un poco, en realidad, de introversión a extroversión, es lo Sí, mismo, pero sí, con otras sí. palabras. Y también hay sustancias, entonces, que también cuando estamos en fase de estrés nos pueden aumentar la fase de estrés y son contraproducentes, y hay otras que en fase restaurativa también nos pueden hacer más profunda. Y también hay la lógica inversa y obviamente también ha de haber por lógica sustancias inocuas y desde el modelo en el que estamos, en la línea de los que somos de la tribu 5LB, Ujú. estamos enfocados en difundir esa rama donde no hay nada ajeno ni interno fuera del modelo, porque el modelo es el ser humano, es la vida y podemos analizar un animal o un ser humano y entender cómo hay síntomas, áreas cerebrales, vivencias y psiquismo, ¿no? Completamente de acuerdo. Sí, yo también me siento identificado con esto que dices. Yo también, como osteópata o como craneosacral de antes, también a mí tengo una parte donde se me critica que lo que yo hago no es nada. ¿Sabes? Está bien, no tengo ningún problema. De hecho, también ahora cuando estabas diciendo, no, por ejemplo, yo digo, la presencia biodinámica no es una terapia, pero tiene efectos terapéuticos. Qué bien. Sí, sí, Pero sí, sí. entonces puede serlo. Hay terapias y Puede, terapias, ¿no? claro, puede serlo, sí, sí. Pero no, no buscamos cambiar nada, buscamos escuchar, buscamos dar ese espacio para que todo, paradójicamente, empiece a cambiar. Sí, Súper. qué bueno. ¿Qué planes, qué proyectos tienes a futuro, corto, medio, largo plazo? Bueno, aparte y además tengo muchas ganas de, a ver, porque ayer no se pudo quedar grabado tu plática que La voy a tenías repetir el bien. ya lo vi, tengo muchas ganas de escucharla mañana. Aparte de que el mundo nos tiene en medio, yo le digo en arresto domiciliario, pero si todo empieza un poco a cambiar o se relajan un poco, pues espero estar en noviembre por México, En San Miguel, en San Miguel de Allende, San Miguel de Allende. haciendo sí, unos cursos y también pienso ir a Tepic y bueno, estas zonas. Y después en febrero espero poder ir a Argentina también, sí, Súper. para hacerlo. Todo depende de esto que estamos ahora en este momento tan raro y vamos a ver. Pero bueno, creo que todo se pondrá en su lugar, todo se pondrá en su lugar. A veces me da miedo un poco el ver el mundo exterior. Tengo la suerte de no, hace mucho que no me gustan las noticias y no las leo y tengo la suerte de vivir en el campo, en la montaña, estoy bastante aislado y solo me acuerdo de las mascarillas y todo esto cuando bajo a comprar a la ciudad. Y a veces me da miedo la gran hipnosis, ¿no? La gran hipnosis de todo esto. Por Claro. eso te decía que tengo muchas ganas de escucharte mañana. Ah, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Carlos. Sí, pues mañana, bueno, en realidad mañana voy a estar con Liz Cano, que también estuvo aquí un rato, no sé si todavía sigue. Y Ujú. el viernes voy a repetir
Pues el monólogo en este caso sobre el SARS-CoV-2, Ujú. COVID-19 y las 5 leyes. Porque Claro. fue ayer el día especial, pero tuve un problema técnico, no pude guardar la sesión. Sí, Y bueno, para poderla dejar grabada, pues la voy a repetir. buenísimo, qué bien. Eh, Cuéntanos un poquito, por favor, Carles, cómo ha ido, porque yo tengo la forma de ver de que todos los autores, todos los terapeutas, todas las personas están en una constante evolución. De hecho, Ujú. Hammer descubrió la primera ley, luego la segunda, las fue descubriendo en orden cronológico y a medida que iba avanzando, pues también iba retocando algunas cositas. ¿Cómo ha sido tu empezar a andar con la presencia biodinámica y qué cosas podrías comentarnos acerca de tu evolución? Porque lo que ocurre muchas veces es que a veces leemos una parte de un autor de un momento determinado y nos pensamos que eso ya es para siempre y todo Sí, constantemente está en constante evolución y eso es lo que a veces se nos olvida a las personas que estudiamos un autor ajá. eh, o un libro o la obra de un autor en un momento determinado, ¿no? Que a veces ese autor ya está Sí, sí, años sí, luz, a lo mejor no, pero un tanto sí, más. sí, entiendo, sí. Eh, mi evolución, diciéndolo de alguna manera, ha ido cada vez al hacer menos, quiero decir, cada vez haciendo menos. A veces es muy difícil, o sea, es difícil poder dar un modelo a seguir, porque cada persona que está delante es un mundo y poder ver desde qué lugar puedo apoyarla, puedo ayudarla, es bastante difícil. Y sí es verdad que a veces he pasado por épocas de no hacer absolutamente nada a épocas de poderle darles tips de cosas que puedan hacer. Eh, la evolución ha sido cada vez para mí el maravillarme y en realidad las 5 leyes de Hammer han sido el último, digamos, escalafón donde me ha ratificado algo que yo ya llevaba intuyendo perfectamente, ¿no? No me refiero perfectamente a lo que Hammer hizo, sino en global, ¿no? En global. Porque lo que Hammer hizo es tremendo de estudiar, evidentemente. Aunque creo que para apoyar a la gente ni siquiera hace falta estudiarlo al 100%, sino entender, para mí, entender que la inteligencia del cuerpo es tan maravillosa que si podemos observar a los animales, si podemos observar a los animales no humanizados, ¿no? O sea, ¿qué le pasa cuando tenemos un animal, tenemos un perro medianamente libre, cuando se encuentra mal, se aparta, desaparece 2, 3 días, ha entrado en vagotonía porque yo ya sé ponerle un nombre a esto que está ocurriendo y después aparece. Pero cuando hemos creído que esto es una enfermedad, que le está ocurriendo algo mal, entonces empezamos a interpretar y empezamos a querer hacer algo. O sea, en mi evolución podríamos decir, he podido, y creo que eso es, para mí ha sido muy difícil, poder estar dando el campo, dando el espacio, dando el sostén sin intervenir, permitiendo que las cosas sean. Esa es un poco el camino, la evolución de lo que le llamo presencia biodinámica. Que sé y soy muy consciente que es muy difícil y cuando a veces, y seguro que también puede resonar contigo, ¿no? O sea, cuando lo comparto con terapeutas, para mí, o es mi experiencia, cuando uno hace una terapia de cualquier disciplina, es como que tienes que saber, tienes que saber, tienes que saber, tienes que saber para poder hacer algo, ¿no? Y en realidad no, o sea, está bien que puedes saber, ahora puedo verlo desde otro lugar, puedo saber para poder interpretar ese mapa, lo que estábamos hablando antes, o sea, puedo saber que todo está cuadrando, que el paciente me está contando una historia que ya la está contando, pero no para intervenir en ella, sino para permitir
que todo ese programa que se inició termine sin interrupciones. Hacia Claro. ahí va. Yo, por ejemplo, quisiera compartir un poco algo de mi experiencia, porque concuerdo que hay muchos casos donde puede ir súper bien, pero también queriendo sumar y siendo muy sincero en algunos casos que he visto, creo que hay casos donde si hay algunas dificultades en los que sí es muy necesario intervenir. Pues Sí. te voy a poner un ejemplo que para mí es cotidiano porque acompaño con cierta frecuencia casos de seno, de cáncer de Ujú. seno, con diagnóstico, y si los pechos tienen nomás una bolita o dos, pero están ahí y visualmente no se ve muy diferente y solamente se tiene que explorar, ahí está perfecto y no hacer mucho puede que todo siga yendo muy bien. Siempre y cuando la situación conflictiva no esté activa. Pero hay casos donde si el tejido no se ve muy bien, cada vez que la mujer lo ve, Ujú. siente un estrés. Y cuando no lo ve, siente un estrés. Y ese mismo estrés hace que la dermis Ujú. eh, vaya cambiando un poquito la tonalidad. Sí. Y cuanto más lo ve y peor siente, y frenar eso, dejarlo que siga, es casi imposible que vaya a buen puerto, porque cuanto más lo ve, peor se siente, y su animalito interno, aunque le digas, bueno, míralo y piensa bien, lo Ujú. mira y tampoco, porque una cosa es Sí, sí, sí. el consciente y otra es el inconsciente que ya hay, ¿no? Y por ejemplo, en dermis aparece el melanoma y cuando aparece suele ir creciendo a menos de que se intervenga muy puntualmente. Ahora estoy, por ejemplo, eh, pro, eh, viendo si hay mejores. Ahora hay algunos casos que son difíciles porque hubiera recomendado yo cirugía y la sigo recomendando no todos, pero en algunos casos. Ujú. Y estoy ahora con dos casos que iría súper bien cirugía, pero no hay manera. No hay manera porque el Ajá. sistema está colapsado. Sí. Bueno, no colapsado porque no puedan atender, sino porque no contestan llamadas, no quieren ver, no quieren. Sí, no, eh, no tienen COVID. Sí. entonces, ahora en algunos Sí, casos es así como, bueno, vamos viendo a ver cómo. sí. Y, y bueno, y quería complementar esa parte porque siento No, no, me que parece hay perfecto. de una cultura un poco absolutista, ¿no? A No, veces no, que cuando no. escuchamos algo pensamos que todo va a ser así No, no. y hay otras culturas que tienen un poco más de apertura y saben que ni 100% es 100% y que no intervenir puede ir muy, muy bien en muchísimos casos, pero hay casos Eh, que sí es súper importante hacer, ¿no? eh, me encanta, Francho. A ver, se cortó un poco. Todo. Retomamos. Hola, hola. Hola. No, me encanta que hagas esta puntualización porque está claro, o sea, yo no me refiero en que en un momento dado no haya que intervenir y quizá no ha quedado claro porque yo tampoco lo he Claro, expuesto. Yo, en realidad, normalmente los casos que a mí me vienen no me vienen ya diagnosticados del cáncer o del melanoma o de tal, por supuesto. O sea, yo estaba hablando el hecho de no intervenir antes de, ¿sabes? O sea, luego todo, por supuesto. O sea, no estoy diciendo que cuando no haya, por supuesto o hay que hacer no, no, yo algo. simplemente lo quise matizar porque a veces se puede prestar a cuando mencionamos una cosa, si no la acotamos, y yo estaba convencido de que tú estarías de acuerdo conmigo, pero lo que pasa es que esto son cosas que si en su momento no las dices, luego parece que estábamos hablando de manera absoluta, ¿no? Y creo Eh, que nuestra cultura estamos muy acostumbrados escuché esto ya es válido para todo, ¿no? Y no siempre es así. Y yo creo que también no intervenir, o tu manera, así como comenté, que tiene un paralelismo importante con el trabajo de Erickson, con el trabajo meditativo, creo que eso también es muy, muy bueno y muy válido en muchísimos casos, claro que Ujú. sí. Y yo también he experimentado cosas de que cuanto más pienso, peor, y cuanto más paga y vámonos, Así mejora. es.
más Pero cosas, sí, ¿no? sí, sí, estoy completamente de acuerdo en tu puntualización porque se puede dar a confundir. No, no estoy diciendo que no hay que hacer nada. Hay algunos casos donde hay que hacer cosas y es importante. Sí, sí. Muy bien, creo que nos quedan unos 4, tal vez 5 minutitos, porque estoy viendo aquí el tiempo. Ujú. Pues yo te quiero agradecer, Carles, tu trabajo, tu disponibilidad, tu amistad y quisiera pues también darte, si quisieras añadir algo más en el tiempo que nos queda, pues creo que por mí ha sido un diálogo muy bonito y ha sido un gusto pues poder tener este compartir contigo y No, para mí también darte las gracias, no añadir nada, como te dije, nunca llevo un guión y me encanta lo que va surgiendo y creo que ha estado muy lindo. Y muchísimas gracias y espero que podamos darnos un abrazo algún día por ahí o por acá, como muy bien. sea. ¿Eh? Y nada, podemos seguir en contacto y muchísimas gracias, Pancho. No, ha sido un gusto. Eh, Podemos aprovechar el poco tiempo que nos queda por si tienen Sí, alguna duda, alguna pregunta, algo que quisieran sí. compartir. Bienvenidas sean. Y si ha quedado todo claro y no hay duda. Paulina Hernández, de hecho está aquí Paulina Hernández con su perfil de Tomatis. Ella fue precisamente, todos estamos muy conectados. Ella fue la que organizó el evento, el curso de seno que impartí en Ciudad de México, en el que asistió Laura Cao, y de la que Laura luego me habló de ti. Ajá. Todos estamos más conectados de lo que luego las cosas a veces, la realidad nos lleva a darnos cuenta de lo conectados que estamos. Sí, sí, es mágico en realidad. Darnos cuenta, hay muchísimas, como decías antes, muchísimas más, todos los caminos conducen a Roma, hay muchas más coincidencias de las que nos damos cuenta. Es maravilloso. Y yo Sí. creo que tu método de hacer menos ayuda a que más cosas de esas pasen, porque yo tengo la teoría, y pudiera estar equivocado, pero de que cuanto más controladora es una persona, menos magia hay en su vida, porque menos deja que su inconsciente resuelva, porque necesita resolver todo de forma consciente. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, yo estoy completamente de acuerdo también de esa teoría que tú tienes. Cuando más controladora es alguien, menos posibilidades a la magia. Sí. Cuando yo a veces digo, cuando uno cree saber lo que necesita, está condenado a dar vueltas en círculo, porque ese creer saber lo que necesito solo viene de mi conocido, ¿vale? Y la expansión está en lo desconocido. No, no podemos expandirnos en lo conocido. Por eso a veces uno de los círculos le llamo la bendición de la inseguridad, porque estando seguro no puedes expandirte. Tienes que permitirte estar con esa inseguridad de no saber qué narices va a pasar. Y ese es el lugar de crecimiento. Lili, muy de acuerdo, Carles, ¿eh? Y el salir de todo el rato de la zona de confort, pues también te mete en un estado de más de abrirte a nuevas posibilidades, ¿no? Lili nos preguntó, Lili Rodríguez, si la terapia que aplica Carles es terapia energética. No, no es energética. Es palpable, es pura sensación biológica, es sensación sentida en el cuerpo. Que según, como hablábamos, según las creencias de cada quien, uno la puede vivir como muy energética, pero también energía que es algo que se está moviendo, ¿no? Sí, Aquí sí. hay también consultorio Epuyen, Ujú. dice que lo lindo de la biodinámica es la real escucha del tejido del paciente. Quedan 30 segundos, 25 ahora. Moltes Sí, gràcies, Carles. bueno.
Gracias para todos. Gracias a todos los que nos han acompañado y Sí, seguimos viéndonos en sí, red. estamos en contacto. Un abrazo a Hasta todo el pronto. mundo. Gracias a todos por Gracias, acompañarnos. gracias. Adiós.